San Lucas 24, del 30 al 32. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? El propósito de este estudio es para que también nuestros ojos sean abiertos y podamos ver a Jesús. Bienvenidos a nuestro estudio, Benjamín, la última generación. Y a continuación le doy la bienvenida a nuestra segunda parte que se llama el lugar en donde están detenidos los prisioneros del rey. Y esta segunda parte es nombrada el lugar donde están detenidos los prisioneros del rey. Y estos vienen desde el capítulo Génesis 39 hasta Génesis 40. Y los puntos que veremos es José, el hijo obediente, acusado falsamente, no respondió ni una palabra, el inocente por el culpable, sometimiento al ministro de la muerte, puesto en la prisión del rey. Y la última, los prisioneros puestos bajo el cuidado de José. Ahora, antes de comenzar con nuestra segunda parte, quiero hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la primera parte. La primera parte vimos que se llama el consejo en el valle de Hebrón, que está en Génesis 37 hasta el 38. Y el primer punto fue José, jefe de los pastores. Y recuerde, no solo hablamos de José, pero también lo comparamos con Cristo Jesús. Y también dijimos que no solo íbamos a hacer este estudio de una sola dimensión, pero también este estudio bíblico iba a tener tres puntos de vista. Ahora bien, dijimos que veríamos el récord histórico que tomó puesto con José y sus hermanos. También dijimos que veríamos la aplicación profética que esta historia tiene con Cristo Jesús y la nación de Israel. También dijimos que al examinar o comparar el incidente histórico y lo profético, podremos llegar a aprender algo no solo de nosotros mismos, pero también algo de Cristo Jesús, y que nos ayude a mejorar nuestra relación con Cristo. Y el primer punto fue el papel que desempeñó José como jefe de los pastores. Al igual, hicimos la comparación con Cristo Jesús con su empeño como jefe de los pastores de la nación de Israel. El segundo punto, vimos que José fue odiado sin ninguna causa. Al igual, lo mismo que Jesús, él fue odiado por el pueblo de Israel. El tercer punto, hablamos de que los hermanos de José estaban perdidos en Dotán y pensaron que ganarían el favor de Dios con sus esfuerzos, que fue la condición en que Jesucristo encontró a Israel cuando vino. Ellos estaban más preocupados por su trabajo que por su relación con Dios. Y aquí pues aprendimos algo de nosotros mismos para cómo poder tener una mejor relación con Cristo Jesús. El cuarto punto, que considero fue el punto más interesante, cuando José tuvo que dejar el valle de Hebrón para poder ir en busca de sus hermanos, que nos da sin duda una fascinante foto y comparación de lo que vino a ser Cristo Jesús casi 3000 años atrás, o después, perdón. Él dejó su casa de su padre, el lugar de compañerismo profundo, para venir en busca de las ovejas perdidas de Israel. El quinto punto fue que José vino a sus hermanos y ellos no le recibieron. Y es lo mismo que Jesús experimentó cuando vino. Fue rechazado y crucificado por la nación de Israel. En el sexto punto fue cuando lo vendieron a los gentiles, y final dijimos que los hermanos de José eran perversos y se encontraban en una situación de adulterio. Ahora, lo interesante de este punto final fue que cuando vimos Génesis 38, vimos la frase que usa al principio en Génesis 38:1, porque vemos que hay un intermedio entre cuando Cristo fue vendido
y cuando Cristo regresará a redimir la nación de Israel. Por eso es que vemos este intermedio de tiempo en la historia de José. Y como ve, nosotros estamos en este momento de gracia en un intermedio en donde la nación de Israel va a necesitar ser redimida o rescatada. Ahora, vamos a la segunda parte y recordemos que se llama el lugar donde están detenidos los prisioneros del rey. Y la razón por qué le pusimos este nombre es porque antes de que José pueda salvar a sus hermanos o pueda ser exaltado, él tiene que primero ser humillado. Asimismo, cuando lo comparamos con Cristo Jesús, él también tiene que ser humillado antes de ser levantado y ser exaltado. También dijimos que en la primera y segunda parte íbamos a ver bastante historia y hechos para que cuando lleguemos a las partes 3 y 4, todo lo que estamos viendo le haga sentido y tenga un mejor impacto en usted. Por esta razón, le dije que necesita tener paciencia en las primeras dos partes para que pueda apreciar y obtener un mejor entendimiento al final de este estudio bíblico. Y con esto pues podemos comenzar con nuestra segunda parte en Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Algo que debemos observar es que primero José es puesto bajo el dominio del oficial del rey. La palabra oficial es 5631 en la concordancia y significa el ministro del Estado. Este ministro del Estado es llamado el capitán de la guardia. La palabra capitán es 8269 y significa jefe. La palabra guardia es 2876 y significa ejecutor. Por lo tanto, el ministro de Estado es el jefe de ejecuciones o el ministro de la muerte. Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ahora, en Génesis 39:2 vemos que José fue puesto bajo la sujeción del ministro de la muerte. También vemos que Dios estaba con él. Mantengamos en mente, que José fue vendido como esclavo. Y no podemos tener esclavos si no tenemos un maestro. Y no hay maestro si no hay esclavo. Ahora, cuando vemos en el Nuevo Testamento lo que dice acerca de Cristo Jesús, que él fue puesto bajo el poder del ministro de la muerte, podemos hacer la comparación entre Cristo Jesús y José. Y en Filipenses 2:8 dice lo siguiente: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y como vemos, José fue vendido como esclavo y también Jesús fue vendido como esclavo por 30 piezas de plata. Y si José presagía a Cristo Jesús y vemos en Génesis 32:9 que Dios estaba con José, entonces de la misma manera Dios estaba con Cristo Jesús. Y esto lo podemos ver en el siguiente versículo, en San Juan 16:32. Y dice lo siguiente: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparciados cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Entonces con esto vemos claramente que el Padre estaba con el Hijo. Sigamos, Génesis 39:7. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Aquí vemos que José es tentado mientras está sometido bajo el dominio que es el ministro de la muerte. Y esto es claramente lo que pasó a Cristo Jesús cuando el Espíritu Santo lo dirige al desierto. Y esto lo podemos ver en San Mateo 4:1 y dice lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora bien, antes de continuar
Con esta comparación quiero hacer un comentario acerca de un debate que existe acerca del hecho del por qué Cristo fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado. Y la discusión está basada en el hecho de que si Jesús podía ser tentado o no. Un grupo de personas dice que sí fue llevado por el Espíritu para ser tentado y que es posible que sí pudo haber pecado. Esta frase que se usa para indicar que Cristo pudo haber pecado es pecabilidad, y quiere decir que pudo haber pecado. También está el otro grupo que dice que Cristo nunca podría haber pecado y que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para demostrar que él no podía pecar. Esta se llama impecabilidad. Este punto de vista es el correcto. Él nunca podría haber pecado, y es por eso que Cristo Jesús fue escogido desde antes de la fundación del mundo para redimir al hombre. La palabra tentado es 3885 en la concordancia y significa ser probado. Génesis 39:8. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y aquí pues claramente vemos que José hace saber a la mujer de su amo que éste le ha dado poder sobre todo lo de la casa, excepto a ella, puesto que es la mujer, es su mujer. Y no solamente rechaza la tentación, sino que le hace saber claramente que él no puede pecar contra Dios. Entonces vemos que José fue tentado, pero no pecó. Y asimismo podemos ver en Hebreos 4:15 que Cristo Jesús fue tentado, pero al igual como José, rechazó la tentación y no cayó en pecado. Hebreos 4:15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y para poder respaldar Hebreos 4:15, vamos a ver el siguiente versículo en San Juan 8:46, y dice lo siguiente: ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Génesis 39:14. Llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Entonces aquí vemos que José es acusado falsamente de un acto que no cometió. Y también podemos ver, al igual, que Jesús fue acusado falsamente de algo que él no cometió. Y en San Marcos 14:56 dice lo siguiente: porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Algo de lo que hablaré en las dos partes que faltan es la indicación de la generación que estaba cuando Cristo Jesús vino a la nación de Israel, que era una generación que no tenían a Dios como su Padre. Es más, Cristo dijo que ellos eran hijos del diablo y que también eran falsos testigos contra él. Lo interesante es, por el hecho de ser falsos testigos, ellos son embajadores de su padre el diablo. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 12:10, en donde nos dice que el diablo es el acusador de los hermanos. Y dice lo siguiente, Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa delante de nuestro Dios día y noche.
Y con esto puede tener una idea más clara en cuanto a quién es a quien servimos cuando hacemos lo que no debemos hacer. O mejor dicho, de quién somos embajadores. Génesis 39:18. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y él huyó afuera. Aquí vemos que la ropa de José es usada como evidencia en contra de él cuando salió corriendo. Y de la misma manera podemos ver en Hebreos 2:16 lo que dice acerca de Cristo Jesús. Y dice lo siguiente: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Quiero que sepa que cuando Dios vino al mundo y se hizo hombre, él tenía que tener un cuerpo de carne. Es decir, que tomó en sí mismo la simiente de Abraham. Ahora, esto quiere decir de que al tomar un cuerpo de carne, se exponía a ser crucificado. Porque ahora que tenía un cuerpo humano, él está en la posición de morir. Ahora, una de las cosas interesantes en la Biblia es lo que puede decir un versículo y a la misma vez lo que no puede decir un versículo. Y al leer todo Génesis 39, usted se puede imaginar o pensar que cuando José es acusado de un crimen, él, José, ¿verdad?, se pudiera defender. Pero entre Génesis 39:19 y Génesis 39:20, en donde el ministro de la muerte lo pone en la prisión, el lugar donde están detenidos los prisioneros del rey, quiero que se fije bien porque no menciona nada acerca de que José quiso defenderse. Y hay razón por eso. Recuerde, cuando estudiamos las escrituras y vemos los detalles, en los versículos es importante que no solo vea lo que dice, pero también lo que no dice. Ahora, el que lee la historia en Génesis 39 sabe que José es inocente. Es más, José sabe que él es inocente. Y sin embargo, él no ofrece defensa. Ahora, con el tiempo, pues José le hace saber al copero del rey en Génesis 40:15 que él es inocente. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué entonces José no ofrece defensa? Y lo que le daré será una razón histórica muy importante, porque si usted puede llegar a entender la razón por qué José no ofreció defenderse, usted podrá entender en el Nuevo Testamento la razón por qué Cristo Jesús no ofreció defensa antes de ser crucificado. Y déjeme decir, la razón histórica de por qué José no ofreció defenderse es muy sencilla. Acuérdese de que José es acusado por la mujer de su amo. Después la acusación es traída donde el amo de José. Recuerde que José es esclavo y los esclavos no tenían ningún derecho especialmente el derecho de defenderse. Incluso, aunque su mismo amo hubiese creído que José era inocente, él no podía defenderlo, porque José era un esclavo. Y repito, los esclavos no tenían derechos. Por lo tanto, José no abrió su boca, y esa es la razón histórica que explica el motivo por el cual José no presentó ninguna defensa en su favor. Es importante que sepa esto, porque ahora vamos a mirar al futuro, que también ahora para nosotros es el pasado, y también podemos ver lo que el profeta Isaías nos dice acerca de Mesías en su defensa. Y la razón por la cual no me dirijo al Nuevo Testamento es porque recuerda que este estudio también es para ayudar a personas judías que desean buscar la identidad del Mesías. Por eso le estoy dando versículos del Antiguo Testamento y puedan decidir por sí mismo quién es el verdadero Mesías. Y también ver si Cristo Jesús llena estos requisitos. Ahora, en Isaías 53:7, Isaías dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lo primero que usted se puede preguntar es de quién está hablando Isaías en este versículo. Y para poder entender esto debemos leer lo que dice Isaías 52:13. Y dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Entonces, vemos en Isaías 52:13 que nos está hablando de Mesías que está por venir, por lo que dice la frase, he aquí mi siervo. Como ve, Isaías se refiere al Mesías. Ahora, en Isaías 53:7 vemos que nos dice 2 veces que no abrió su boca. Y con esto en mente, podemos ver que la profecía de Isaías 53:7, que dice que no abrió su boca, fue cumplida en Cristo Jesús, quien verdaderamente no abrió su boca ante sus transgresores. Perdón. Antes de hacer la comparación, quiero que sepa que cuando Cristo Jesús vino al pueblo de Israel, ya Israel había quebrado todas las leyes contra Dios. Y la razón por qué le digo esto es porque Israel se le dieron 603 leyes que tenían que cumplir. Pero cuando Cristo Jesús vino, todas las leyes habían sido quebradas. Por eso Isaías dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué significa? Que todos eran esclavos de su propio pecado. Y de acuerdo a la ley, Israel tenía que ser destruido, porque en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vemos que cuando el Mesías vino donde sus hermanos, Él los encontró a todos perdidos en su propio pecado. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Cristo Jesús por sus hermanos? Él se tuvo que ofrecer como sacrificio sustituto. Y si Cristo iba a hacer el sacrificio sustituto, Él sería el esclavo. Él sufriría la muerte para que la nación de Israel fuera salvada. Y luego nosotros. Recuerde que dijimos en la primera parte que cuando Él fue vendido por 30 piezas de plata, que es el precio de un esclavo. Y esto lo podemos ver en San Mateo 26:15. Y dice lo siguiente: y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos les asignaron 30 piezas de plata. Ahora, en Éxodos 21:32 podemos ver lo que dice acerca del precio de un esclavo. Y dice lo siguiente: si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedrado. Por eso dice en Isaías 53:4 que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Regresando a lo anterior, vimos que Cristo Jesús vino y se ofreció como sustituto, y tuvo que venir a sufrir la muerte para que la nación de Israel no sufriera la muerte. En otras palabras, el justo por el injusto. Y eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en el versículo de San Pedro 3:18, y dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora bien, no quiero que nos descuidemos y olvidemos en la dirección que vamos. Primero dijimos que queríamos explicar la razón por qué José no abrió su boca. Y dijimos que José no abrió su boca porque él era un esclavo. Y los esclavos no tenían derecho de hablar. También en Isaías vimos que él profetizó que Mesías no abriera su boca. Y luego
vemos en el Nuevo Testamento que Cristo es entregado en las manos de Pilato por el pueblo de Israel. Recordemos que ya habíamos dicho que Cristo Jesús era inocente. Y esto lo podemos ver en San Lucas 23:4 y dice lo siguiente. Perdón. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Otro punto que puede observar es que Pilato le ofrece a Cristo Jesús la oportunidad para defenderse. Pero como dijimos, él estaba tomando el puesto de sus hermanos y el pueblo que es el pueblo de Israel. Y usted se puede hacer la pregunta: ¿será que la nación de Israel era culpable? Claro que sí. La nación de Israel era culpable, pero Cristo Jesús tomó el lugar con la nación de Israel. De forma que siendo Cristo Jesús inocente, se convierte en el culpable y por esta razón no presenta ninguna defensa. San Mateo 27:17 habla acerca de su defensa y dice lo siguiente: pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y con esta declaración en Mateo 27:17 que Cristo Jesús no respondió, podemos afirmar lo que el profeta Isaías dijo, que el Mesías no abrió su boca. Quiero decirles que me da un gran gozo el ver cómo todo lo que está en el Nuevo Testamento acerca de Cristo Jesús fue mostrado en Génesis en la figura de José y el evento histórico de su vida y la de sus hermanos. Y al igual nos muestra también cómo Dios ha estado bajo control en ambos eventos. Y a continuación vemos Génesis 39:20, que es en donde nos tomamos nuestro título de esta segunda parte, y dice lo siguiente: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde están los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Recordemos que estamos haciendo la comparación de los acontecimientos en la vida de José y la vida de Cristo Jesús. Ahora, veamos Isaías 53:3 hasta el 5, refiriéndose a Cristo Jesús. Y dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Lo que quiero hacer es darle una explicación de la cárcel del rey. Y la razón por qué le quiero hacer esta explicación es porque quiero comparar esta cárcel del rey con el lugar que se le llama en el Nuevo Testamento el seno de Abraham. Ahora, para comenzar con la explicación, quiero que sepa que la palabra prisión es 615 en la concordancia y significa el lugar en donde alguien está detenido. Ahora, la palabra que está grabada en este evento en Génesis 41:14 en respecto a esta cárcel es la palabra calabazo. Esta palabra no la tengo en la Biblia Reina Valera, por eso tuve que buscar en la Biblia King James en inglés, que fue editada en el año 1611, y la palabra en inglés que tuvimos que ver es dungeon, que es 953 en la concordancia, cuyo significado es, de acuerdo, es un pozo subterráneo. Y al entender el significado de estas palabras, vemos que lo que aquí se indica es que los prisioneros eran puestos en una cárcel subterránea. Y al comprender esto, nos permitirá entender más claramente lo que quiere decir la frase el seno de Abraham, o en inglés
Abraham's bosom. El primer punto es que el antiguo Egipto, el rey tenía, perdón, su propia cárcel. Y el segundo punto es que la cárcel del rey es controlada o está bajo el poder del capitán de la guardia o ministro de la muerte. El tercer punto es que la razón por la cual la cárcel estaba bajo el dominio del capitán es porque estaba pegada a su casa. Y el cuarto punto es muy importante y es el hecho de que la cárcel está bajo el dominio del rey y se trataba de una estructura subterránea y estaba construida de manera que se podía ver a los prisioneros desde arriba, de donde estaba el ministro de la muerte. Y el quinto punto es que como esta cárcel pertenecía al rey, solo permitían criminales del mismo estado. Y el último punto es que esta cárcel no solamente entraban personas que eran criminales, pero también inocentes. Y estas personas tenían que permanecer en esta cárcel hasta que el rey escuchaba su caso. Y después el rey decidía si la persona sería condenada o liberada. Esto dependiendo si se encontraba culpable o inocente. Ahora que ya tenemos una mejor idea y conocemos bien cómo era el sistema de la cárcel en el antiguo Egipto, podemos hacer la comparación con el Nuevo Testamento cuando menciona la frase el seno de Abraham. Pero primero quiero hacer lo que veamos Génesis 39, 21 y 22 para darnos aún más entendimiento de lo que estamos analizando. Y dice lo siguiente: pero Jehová estaba con José, y él extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y en Génesis 39, 21 y 22, primeramente vemos que Dios estaba con José. Y asimismo Dios estaba con Cristo Jesús en todo momento. Segundo, vemos que el Señor tuvo misericordia de José y puso gracia ante los ojos del cuidador de la prisión. Y luego, él puso a José como encargado de todos los prisioneros. Génesis 41. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Ahora, veremos todo el capítulo de Génesis 40. Perdón, no veremos todo el capítulo, pero sí espero que usted lo pueda leer porque en Génesis 41 nos damos cuenta que hay dos personas que trabajan para el rey de Egipto, que son puestos en la cárcel. Ellos son el panadero y el copero del rey. Y se dará cuenta que una de estas personas es inocente y el otro es culpable. En Génesis 43, 4 dice lo siguiente: y los puso en prisión, hablando de ellos, en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Entonces, como ve en Génesis 40, 3 y 4, vemos que los prisioneros son puestos bajo el cargo de José. Ahora, una de las cosas interesantes es que José es el que los juzga a estos prisioneros. Y esto es muy importante cuando vemos en el Nuevo Testamento lo que dice San Juan 5:22. Y dice lo siguiente: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y también podemos ver San Juan 5:28 y 29. Y dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo resucitarán
resurrección de la condenación. Ahora, podemos comparar la prisión del antiguo Egipto con algo que era parte del papel o empeño de Cristo Jesús, cuando Él vino a cumplir para redimir no solo a las personas que estaban vivas, pero también a aquellos que habían creído en Él desde la creación hasta su venida. Y con esto en mente podemos comparar esta prisión con lo que el Nuevo Testamento le dice el seno de Abraham. Este versículo que vamos a ver fue escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo Jesús. Isaías 61, 1 y 2. Dice así, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Póngale atención a la siguiente frase, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora, 700 años después que Isaías escribe esto, Cristo Jesús abre el rollo que contiene este versículo y Él está en esta escritura y dice lo siguiente, San Lucas 4 del 18 al 20, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora veamos cómo esta antigua prisión egipcia se compara con el lugar de los muertos que le llaman en el Nuevo Testamento el seno de Abraham. Y para hacerlo, vamos a ver Lucas 16, del 19 al 26. Y dice lo siguiente, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué diferencia? Y en el Hades alzó sus ojos y dijo, el rico, ¿verdad? Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en este fuego. Pero Abraham le dijo, ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces vemos en San Lucas 16 que los santos del Antiguo Testamento cuando morían iban a dar al seno de Abraham. Y también vimos que los justos estaban en un lado y los pecadores en el otro. Y entre ellos había un abismo que no permitía que nadie pudiera pasar de un lado al otro. Ahora, cuando Cristo vino, Él no solo vino para salvar a los que estaban vivos, pero también a los que estaban muertos antes de su venida. Y en Efesios 4, del 8 al 9 y 10, nos describe el trabajo que cumplió. Y dice lo siguiente, Efesios 4, 8. Por lo cual dice,
subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, ¿cuál es esta cautividad que cuando Cristo Jesús descendió? Bueno, veamos los siguientes versículos. Efesios 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, para tener un mejor entendimiento de lo que Jesús hizo, cuando Él libró los cautivados, tenemos que ver Salmos 68, 17 y 18. Y dice lo siguiente: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Recuerde que en San Lucas 16:22 dice que el justo murió y fue llevado por los ángeles hacia el seno de Abraham. Déjenme darle el significado del seno de Abraham, que es descansar sobre el pecho del invitado de honor, que sería al lado de Abraham, o también ser participante de las bendiciones de Abraham. La palabra seno es 24:36 en la concordancia y significa en la presencia de. Y también vimos en San Lucas 16:22 donde dice que estando en el infierno en tormento, él levantó sus ojos y miró a Abraham y Lázaro. La palabra infierno es 86 en la concordancia en griego, que es Hades, que significa un lugar de los muertos que esperan juicio. Y eso es precisamente lo que dijimos de la prisión del antiguo egipcio, que mantenían a los prisioneros hasta que sus cargos eran escuchados. Ahora, en el seno de Abraham, dijimos que habían dos áreas en donde estaban los injustos, que estaban en un lado y que no podían pasar al otro lado donde estaban los justos. La gente que estaba en el seno de Abraham son las personas que murieron en la fe y esperan por su redención y por la venida de su Mesías para ser liberados. Y esto lo podemos ver en Hebreos 11:13 y dice lo siguiente: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Recuerde que cuando Cristo Jesús fue crucificado, también crucificaron a dos más, y uno de ellos dijo a Cristo Jesús, recuérdese de él, que se recuerde de él, perdón. Y esto lo podemos ver en San Lucas, y dice lo siguiente: y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Perdón. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow, qué cambio ese. La palabra paraíso es 38:57 en la concordancia y significa un jardín como el Edén o un lugar de descanso. Y en San Lucas 23:46 dice, entonces Jesús demandó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y la razón de ver estos puntos y leer los versículos acerca del seno de Abraham es para que pudiéramos hacer la comparación cuando José fue puesto en la prisión del rey. A él se le dieron dos funciones a desempeñar, que es estar a cargo de los inocentes y también de los culpables. Tanto los inocentes como los culpables estaban juntos con José y él tenía autoridad sobre todos ellos. Ahora, cuando vemos en el Nuevo Testamento,
vemos que Cristo Jesús dejó libres a los que estaban cautivos en el seno de Abraham. Y la razón por la que Cristo Jesús pudo hacer esto es porque Él tiene las llaves del infierno y del paraíso. Y esto lo podemos ver en el Apocalipsis 1:18 y dice lo siguiente: y el que vivo, y el que vivo, y el que vivo, y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, que es significante a infierno. También podemos ver en Hebreos 2:14 que dice lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo. También es interesante lo que dice José, que dicen de José en Salmos 105:20, y dice lo siguiente: envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Entonces, en esta segunda parte hemos visto que el Mesías vino a librar a los que estaban muertos en la fe y también a los que estaban vivos. Y al ver el Antiguo Testamento podemos ver que también José es puesto bajo control de los justos e injustos. Con esto terminamos la segunda parte. Pero antes de terminar, pues algo que quiero comentar antes de cerrar esta segunda parte es que Cristo Jesús, siendo inocente, tomó el puesto de sus hermanos y también tomó en sustitución el puesto que le correspondía al pueblo de Israel, que era culpable. Y también es necesario recalcar que la razón por la cual Cristo Jesús no abrió su boca, como lo mencionamos anteriormente, es porque Él cambió lugar contigo y conmigo. Y no abrió su boca porque no tenía lugar a defensa, ya que siendo tú y yo culpables, Él asumía nuestra culpabilidad al tomar tu puesto y el mío. Así Él tuvo que convertirse en el culpable, cargando nuestros pecados. Él tuvo que convertirse en el precio. Y la Biblia es bien clara cuando dice que el precio del pecado es muerte. Y por eso Cristo Jesús murió por nosotros. Y repito una vez más, porque tú y yo somos culpables. Déjenme hacerle una pregunta antes de que cerremos este capítulo. Ahora que sabemos que Cristo Jesús murió por ti, ¿has aceptado lo que Él ha hecho por ti? Y si tú has aceptado lo que Él hizo, ¿lo has aceptado como tu pastor? Y si no lo has aceptado, te recomiendo que lo hagas. Porque los que dijeron que lo iban a aceptar a las 11 murieron a las 10:30. Bueno, con esto pues terminamos nuestra segunda parte. Muchas gracias por tener paciencia. Espero que toda esta información pues les ayude mucho. Y como les dije desde el principio, todo esto nos va a servir para la tercera y cuarta parte, que son las que vienen. Así que con esto, muchísimas gracias, bendiciones, hasta la próxima.